Vamos a pasar a presentar nuestro siguiente ponente con el tema Neurobiología de las emociones. Él es el doctor David Calvo Temprano. Vamos a hacer una breve semblanza, ya que él tiene mucho más de esta breve semblanza. Es director y formador de Escuela Europea de Líderes Asturias, empresa de formación en coaching y PNL, inteligencia emocional, liderazgo, coaching familiar, mindfulness y afines. Coach de salud especializado en procesos de pacientes oncológicos y crónicos, certificado por ICM. Practitioner PNL certificado por ICM, conferenciante y articulista habitual y experiencia como colaborador de radio con espacio propio, coaching de salud semanal, escritor de capítulos de libros de coaching y en proceso de varios libros propios y coautoría. Doctor en medicina por la Universidad de Oviedo, médico radiólogo con 20 años de experiencia y plaza en propiedad en el Hospital Universitario y de referencia, tercer nivel de mi comunidad autónoma en norte de España, Hospital Universitario Central de Asturias, profesor de Ciencias de la Salud del Departamento de Medicina de la Universidad de Oviedo, investigador clínico con publicaciones enfocadas en la oncología y múltiples decenas de libros y artículos indexados. Premio fin de carrera de medicina. Este es un breve resumen de todos los logros que tiene nuestro ponente, el doctor David Calvo, ¿no? Con esta hermosa ponencia Neurobiología de las emociones. Se pretende aportar una introducción a las áreas, núcleos y vías cerebrales implicados en el proceso de sentir. Qué importante esto. En dónde y cómo se interconectan en forma de redes y su vinculación con la memoria, la personalidad y la toma de decisiones, que integren tanto la razón como la emoción para volvernos sujetos más adaptativos al medio, teniendo en cuenta las experiencias vividas en nuestra vida y ajustándolos a nuestras metas. Qué excelente ponencia. Así que le damos la bienvenida al doctor David. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes desde España, Lady. Muy buenos días a todos en Perú. Hola, Lady. Bueno, pues paso primeramente a dar las gracias a la organización por permitirme, por invitarme a dar esta charla, que para mí tiene un matiz muy positivo, muy interesante, porque estoy más acostumbrado a dar charlas del ámbito más al menos en el mundo del coaching, como sería esto, en el ámbito del coaching, de la inteligencia emocional. Y esta charla me permite aunar mis dos facetas profesionales. Por un lado, tenemos las emociones, la inteligencia emocional, y por otro lado, mi faceta como médico. Yo soy médico radiólogo y, por lo tanto, estas imágenes de las que voy a estar hablando, como esta tractografía de la corteza cingulada de nuestro hospital, de un paciente en nuestro hospital, pues me va a permitir aunar las dos cosas. Claro, el único problema es que es una conferencia, es una charla de perfil técnico, entonces he intentado basarme únicamente en lo más relevante, en que todo el que escuche la charla pueda quedarse con cuáles son las áreas más importantes, qué es lo que básicamente hacen y cómo interconectan entre ellos, para no caer en lo que sería una charla únicamente academicista, que está muy lejos del objetivo que tanto ustedes tienen como yo pretendo con esta charla, ¿no? Bueno, a mí me gusta empezar a hablar de emociones con una definición que viene en el diccionario, que es la que nos aporta la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, y realmente nos sirve como entrada para toda esta charla, porque nos dice literalmente, y leo, alteración del estado de ánimo, intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Es decir, en la misma definición de la RAE, ya vemos que una emoción es diferente de un estado de ánimo, y es diferente de un carácter. En una emoción se nos dice que es intensa pero pasajera, mientras que un estado de ánimo, por definición, es menos intenso y dura más tiempo. Se suele decir que las emociones duran unos segundos, unos minutos. El estado de ánimo normalmente dura unas horas, unos días, y el carácter puede durar toda una vida, pero al menos dura unos meses, unos años. Después se nos habla de la valencia. La valencia nos refiere si es agradable o si es desagradable esa emoción. Es decir, una emoción es de valencia positiva cuando nos causa algo positivo en nosotros. No es que haya emociones negativas, sino que, porque todas las emociones son positivas, nos están aportando una información muy útil a nosotros.
sino que hablamos en esta jerga dentro de la inteligencia emocional y dentro de la biología, la neurobiología, se habla con valencia positiva cuando son agradables. Y un tercer aspecto que va a ser clave para nuestra charla va a ser el hecho de que todas las emociones van a tener un preprograma que va a preparar el cuerpo para tomar una acción. De hecho, emoción viene de la palabra que es emotion, es decir, la energía para el movimiento, un movimiento que va a ir conducente a resolver, a armonizar lo que nuestra emoción a la hora de somatizarse en nuestro cuerpo pretende que nosotros resolvamos, ¿vale? Y otro aspecto fundamental, no es lo mismo una emoción que un sentimiento. La emoción va a ser algo más subcortical, es algo inconsciente, mientras que el sentimiento sería esa misma emoción cuando pasa por nuestro cerebro, por nuestra parte cortical, por la parte cortical en que nos hacemos conscientes de ello. Y a mí me podéis preguntar de dónde viene todo esto de lo que voy a hablar, de dónde viene toda esta información. Y en realidad viene de toda una suerte de estudios, hay mucha bibliografía al respecto, además bibliografía médica, cosa que es muy interesante. Y son estudios que se hacen o bien en animales, o bien en humanos, o bien en sanos, o bien sujetos que tienen lesiones, ¿vale? Entonces, os voy a poner un par de ejemplos para que lo entendamos. Fijaos, a mí se me puede meter en una resonancia funcional, estas son imágenes de resonancia funcional, en la que se me presenten imágenes emotivas, de mi familia, de mis amigos o de personas que no conozco, pero que se presuponga que me pueda causar, por ejemplo, una tristeza, una alegría o lo que sea, ¿vale? Entonces, se hace una imagen funcional por resonancia y se ve cuáles son las áreas que se están activando cuando yo estoy experimentando esa emoción. Y tenemos otro caso, y es, imaginaos que a mí, por ejemplo, porque tenga un tumor, se me va a quitar una parte del cerebro, ¿vale? Y entonces se puede hacer un test psicométrico o valorar cuáles son los síntomas emocionales o cómo va a cambiar mi comportamiento desde antes, cómo era antes de tener la lesión, a cómo quedó después de quitar esa zona. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a ver y lo vamos a entender mucho mejor con los casos que vamos a ver a continuación. Pero antes, y muy al principio de la charla, me gustaría decir algo que casi podría ser una enmienda a la totalidad de toda la charla. Con un título como La neurobiología de las emociones y además impartido por alguien que es un médico, podríamos pensar que lo que yo voy a decir a lo largo de esta charla es que determinadas neuronas de nuestro cerebro, cuando se activan, generan un pensamiento o generan una emoción. Yo no es lo que pretendo decir. Habrá personas que lo crean, yo desde luego no es lo que pretendo decir. Lo que yo pretendo decir es que se sabe que hay zonas que tienen relación con las emociones y con algunas emociones se vinculan más unas áreas que otras. Pero no estoy diciendo que al activar una neurona se vaya a producir un pensamiento o se vaya a producir una emoción. Y de hecho me gustaría meter una pequeña cuña que se aleja mucho del tema de esta charla, pero me viene muy bien en esta imagen que tenemos aquí. Fijaos, hay diferentes estudios como la resonancia funcional, como el PET, como la electroencefalografía, que son estudios de medicina, por radiología, medicina nuclear o neurología, especialidades de medicina. Y lo que estamos diciendo entonces es que hay una serie de máquinas que detectando la energía electromagnética, las radiaciones ionizantes o la electricidad de los pensamientos o emociones, estamos viendo lo que la persona está pensando o está sintiendo. Por lo tanto, la cuña que quiero meter es una cosa que yo creo que es interesante que la medicina occidental la vaya pensando, y es que lejos de ser únicamente un cuerpo, lo que estas máquinas ven es energía. Una energía que se va a localizar en diferentes zonas del cuerpo, ¿vale? Ahí lo dejo y quizá en el turno de preguntas podamos abundar en ello. Y luego tenemos dos enfoques tradicionalmente en los estudios que se hacen sobre todo esto. Ha habido una tendencia más al principio de localizacionistas que lo que buscan es una zona concreta que se estimule y que tenga que ver con una única emoción. O lo que hoy en día se cree más, y es que nos lo complica un poquito, que es que se construyen diferentes sistemas neuronales que van a tener relación con diferentes emociones. No obstante, hay zonas específicas del cerebro que tienen más relación con unas emociones que con otras. Es altamente probable que todos ustedes hayan tenido algún tipo de contacto con esta teoría, la teoría de MacLean en los años 70, que nos hablaba de que nuestro cerebro estaría como configurado por tres superestructuras, por un cerebro reptiliano, un cerebro límbico emocional o un cerebro racional o cognitivo. ¿De acuerdo? Y es una teoría muy interesante que además sigue teniendo su aplicabilidad.
Vamos a ver un poquito cada una de ellas. Fijaos, la superestructura del cerebro retiniano estaría conformada por el troncoencéfalo, que es esto morado que tenemos aquí, el cerebelo, ¿vale? Y especialmente la amígdala, que vamos a hablar bastante de la amígdala después. Bueno, pues esta parte del cerebro se va a dedicar especialmente a mantener lo que se llama en medicina homeostasis. Por eso se llama cerebro homeostático. Porque la homeostasis es la capacidad que tiene el organismo de mantener ciertos parámetros necesarios para la supervivencia dentro de unos márgenes adecuados. Ejemplo, la tensión arterial, la temperatura, la glucemia, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere eso decir? Que cuando el parámetro sube o baja demasiado, se activa de una forma automática y refleja este sistema para que determinados centros neurales del sistema nervioso más primitivo, más que compartimos con incluso los reptiles, que regulen y armonicen esa situación. Por lo tanto, este cerebro reptiliano está específicamente enfocado en existir, en la supervivencia. Pero claro, luego viene el cerebro límbico. En el cerebro límbico supuso un avance evolutivo. ¿Por qué? Porque en el cerebro límbico lo que conseguimos es que todas las experiencias que hayamos tenido a lo largo de nuestra vida y por lo tanto las emociones que hemos tenido y lo que hemos recordado de esas emociones, por lo tanto hablo de emociones y memoria, las vamos a utilizar para ser más flexibles y poder adaptarnos mucho mejor a nuestro medio. Eso va a correr a cargo del cerebro límbico y que es el que nos va a ayudar a sentir lo que sentimos. Y el último paso evolutivo, el cerebro límbico sería esta parte que ahora vamos a definir mejor, ¿vale? Que es una parte que en medicina se llama diencéfalo, no tiene demasiada importancia, pero es una capa más arriba. Y la última capa, que sería esta capa gris más superior, serían los hemisferios cerebrales. En los hemisferios cerebrales estaría el cerebro racional, que es el que nos ayuda a pensar, a razonar, a regular todos los otros cerebros, entre comillas, que tenemos por debajo, y que nos permite ser mucho más flexibles, especialmente en entornos que repetiremos muchas veces a lo largo de la charla, en contextos sociales complejos y además el que nos lleva a poner en práctica nuestras preferencias. Nos acaban de dar una charla magnífica sobre cómo gestionar ese cambio y cómo dirigirnos en función de lo que buscamos, ¿vale? Pues es la parte racional la que decide qué metas queremos tener y la que va a movilizarnos para conseguir ese objetivo. Por lo tanto, entre estos tres cerebros, el primero nos ayuda a vivir, el segundo nos ayuda a sentir y el tercero a lograr aquello que deseamos en nuestra vida. Y vamos a empezar por repasar entonces que además de esa función adaptativa que acabamos de ver en esas tres superestructuras que nos adapta al medio, también las emociones cumplen otras dos funciones fundamentales y es que nos motivan tanto a buscar el placer como a huir del dolor. Además de facilitarnos el comunicarnos con los demás y, muy importante, ¿verdad?, comunicarnos con nosotros mismos, algo fundamental en la inteligencia emocional intrapersonal. Una cosa muy importante que se estudia y que tenemos que tener claro es que cuando un determinado estímulo, ojo, un estímulo que puede ser externo o uno interno, un pensamiento también nos vale, cuando un determinado estímulo entra en nuestra existencia, lo que va a ocurrir es que el estímulo va a generar una emoción, en el caso de que haya una carga emocional, que ya veremos por la amígdala, y va a ocasionar una serie de respuestas a varios niveles. Y que vamos a ver que hay diferentes núcleos que van a estar implicados en cada uno de ellos. Primero, va a haber una respuesta homeostásica, fisiológica. Esa respuesta va a tener que ver con la sensibilidad del cuerpo, la motórica del cuerpo y muy especialmente el sistema nervioso vegetativo, es decir, el sistema visceral, el sistema autónomo, tanto el simpático como el parasimpático, que lo va a activar sobre todo el hipotálamo y núcleos del tronco encéfalo. Luego tenemos un proceso cognitivo que va a ser el que nos procese la información. A nivel superior, que es el cortical, va a ser el lóbulo prefrontal, como veremos. Y una serie de respuestas conductuales que van a conseguir dos cosas. Llevar a cabo la acción a lo que nos impele la propia emoción, ¿vale? Y, por otro lado, expresar esa emoción, por ejemplo, a través de la mímica facial. Bueno, pues todo esto va a ser muy importante para que veamos a continuación cuáles son los núcleos implicados. Entonces, lo primero que me gustaría hacer es, lejos de un perfil academicista, que presentáramos primero cuáles son los núcleos y luego vamos a ir hablando de los más importantes entre ellos. Todos ellos, o la mayor parte, están configurados en lo que se llama, y ya hemos denominado, sistema
límbico. ¿De dónde viene eso de límbico? Pues porque alguien dijo que estaba en el limbo entre los hemisferios cerebrales y el troncoencéfalo y el cerebelo. Por lo tanto, esa parte de lo que en medicina se llama el diencéfalo está entre la parte de arriba y la parte de abajo y por lo tanto está en el limbo. Bueno, pues ese limbo, ese sistema límbico, está en la parte más interna y medial de esto, que son los lóbulos temporales. De un lado a otro y por lo tanto tiene una forma de anillo, como vemos, ¿vale? No existe una definición formal de cuáles son todos los núcleos que se incluyen, ¿no? De hecho, uno de los más importantes es la amígdala. Primeramente, como lo definió Pápez en la historia de todo este tema, pues resulta que no incluyó la amígdala. Entonces, no hay una definición formal, pero más o menos se asume que estos son los núcleos más importantes, entre los cuales se establece un sistema, una red que trabajan conjuntamente y que no necesariamente hay una relación jerárquica entre ellos, aunque cada uno de ellos se va a centrar en un aspecto diferencial de las emociones. El centro integrador y el que crea las alarmas, sin ninguna duda, es la amígdala. Fijaos, la amígdala es esto de aquí. Es esta bolita que tenemos en la cara interna y medial del lóbulo temporal en la parte más anterior. Es decir, la tenemos aquí, que seguramente lo veréis mejor en esta imagen, ¿no? En esa parte de ahí, y la amígdala, me refiero, por supuesto, la amígdala cerebral, que tenemos dos, una a cada lado, no las amígdalas de la faringe, por si alguna persona, bueno, cree que estoy hablando de esa amígdala, ¿eh? Estamos hablando de estructuras del sistema nervioso, ¿de acuerdo? Luego tenemos el tálamo. Fijaos, el tálamo es este pedazo de masa enorme que ocupa nada menos que el 80% del volumen del diencéfalo, de toda esa parte que estamos hablando, ¿vale? Y el tálamo, me gustaría que la recordáramos ya como el centro, el primer procesamiento de la información de todo el cuerpo. La parte sensitiva y motora de todo el cuerpo es el centro al que va a ir. Y por lo tanto, del tálamo a otras zonas va a ser como informemos a los núcleos cerebrales sobre la información del cuerpo. Luego, por debajo del tálamo, que sería esto de aquí, están una serie de núcleos que son el hipotálamo, porque están debajo del tálamo. El hipotálamo va a tener dos enfoques muy diferenciales. Por un lado, tenemos que va a estar en conjunción con esto, que es la hipófisis, en el eje que se llama hipotálamo hipofisario y por lo tanto el centro integrador del sistema endocrino en el cuerpo, por ejemplo, va a ser el responsable inicial de que se libere cortisol en la médula suprarrenal, muy vinculada con el estrés, por ejemplo, y por otro lado es el centro del sistema nervioso vegetativo. Va a ser un poco el órgano rector de activar el simpático y parasimpático por diferentes núcleos en troncoencéfalo, además de la médula y demás. ¿Vale? Y luego tenemos esta estructura que está al lado, esto era la amígdala, bueno, pues esta estructura que tenemos aquí es el hipocampo, esto es el hipocampo que está en la parte interna del temporal y es alargada y que la vamos a vincular con la memoria. Y hay un giro, una circunvolución que está al lado, que es el giro parahipocampal, que también va a tener que ver con una faceta de la memoria que después veremos. Bueno, pues además de estas estructuras básicas del sistema límbico, hay otras estructuras que están relacionadas con el sistema límbico y muchas veces lo podéis ver como áreas paralímbicas por esa vinculación, que van a tener mucha importancia. Especialmente la que más me interesa que entendamos es el lóbulo prefrontal. Sobre el lóbulo prefrontal vamos a hablar bastante, ¿vale? Y por eso me voy a parar un poquito en esta imagen que tenemos aquí. Fijaos, esto es un dibujo de lo que sería el hemisferio cerebral, los hemisferios cerebrales, ¿vale? Esta parte es el lóbulo frontal por el lado externo y esto es el lóbulo frontal por el lado interno, ¿vale? Es como cortado a la mitad del cerebro, ¿vale? Igual que esta parte interna. Bueno, pues hay una zona que se llama motora y otra premotora. Esas no nos importan para nada. La zona roja y la morada no nos importa para nada. Todo lo que queda del lóbulo frontal por delante es lo que llamamos el lóbulo prefrontal. Y en ese lóbulo prefrontal nos van a interesar tres zonas. La ventromedial y orbitofrontal, que van a ser más afectivas, y la dorsolateral, que va a ser más cognitiva, más de la razón. Entonces vamos a intentar localizarlo en una imagen coronal, que es como se llama esto. Si el cerebro estuviéramos viendo los dos hemisferios por delante y nos imagináramos que son dos triángulos, ¿vale? Pues vamos a intentar recordar como regla mnemotécnica que el ventromedial es el cateto vertical de este triángulo rectángulo, el órbito frontal se llama órbito porque está encima de la órbita y por lo tanto es el cateto horizontal, el que está encima de la órbita, y la hipotenusa sería la cara externa, que bueno, en realidad no es recta, sino es curva, convexa, ¿vale? Como vemos realmente en el dibujo, que es convexa, y que sería la dorsolateral. Sobre todo esto vamos a hablar bastante, porque es la parte más cortical de la emoción en la que nos pararemos. Y luego tenemos dos estructuras muy importantes, que es la ínsula y el cingulado. La ínsula es esta estructura que a veces se llama el quinto lóbulo, porque en realidad para poder verlo
tenemos que separar dos de los otros lóbulos, que es el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. Está en la profundidad, pero es una cortical que está oculta, ¿vale? Pues tanto la ínsula como el cingulado van a tener mucho que ver con la empatía, que lo veremos al final de la charla, ¿vale? Y el cingulado lo pongo en amarillo y es justamente este rectángulo que tenemos en la parte inferior de la zona ventromedial y por lo tanto corresponde con esto rojo que tenemos en este dibujo, que es una circunvolución que está por encima de esta estructura que es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso interconecta los dos hemisferios cerebrales. Por lo tanto, esta zona y esta zona es el calloso. ¿Vale? Perdón, el córtex cingulado o cingulado, como lo voy a llamar en esta charla. Y luego el cerebelo normalmente se relaciona, cuando estudiamos las funciones del cerebro, con la motórica, con el lenguaje, con alguna parte de la memoria, pero también se sabe que cuando se lesiona el cerebelo, que literalmente significa el pequeño cerebro, hay un síndrome afectivo cerebeloso y por lo tanto algún papel tiene en las emociones, aunque sin duda menos. Bueno, todo esto ha sido como muy una clase de medicina, parece una clase de anatomía que no es lo que se pretende, ¿vale? Entonces, yo voy a intentar ponerlo en un contexto un poco más práctico. Y os voy a poner tres situaciones. Imaginaos que yo estoy en las vías de un tren y en esas vías del tren se está acercando un tren de tal manera que yo o me separo de las vías del tren o me voy a morir. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que a nivel ya subcortical, la amígdala en concreto va a tomar la decisión ante esa información de tomar la respuesta de salirme de las vías del tren. No hace falta ni llegar al nivel más superior, al nivel cognitivo. ¿De acuerdo? Fijaos en este otro escenario. Lejos de tener un problema yo de estar en las vías del tren y que se salte la amígdala porque tenga miedo por mi supervivencia, que es cuando se activa la amígdala, lo que ocurre en este escenario es que hay un bebé, que no soy yo, ¿vale? Un individuo que no soy yo, que está en las vías del tren. Bueno, pues lo que va a ocurrir aquí es que no a nivel subcortical, sino a nivel cortical, a nivel más elevado, en el lóbulo prefrontal, se va a tomar la decisión en los centros más emocionales de ayudar a este bebé y salvarle la vida. Pero fijaos en el tercer escenario. En el tercer escenario, el problema es que yo solo voy a poder salvar a uno de los dos, o bien a la mujer del dibujo o bien al bebé del dibujo. Entonces, ya no solo va a ser una cuestión de una decisión emocional, de yo quiero salvar a y empatizar con ese ser, sino que además voy a tener que tomar una decisión racional sobre a quién salvar, sobre si a la mujer o sobre si al bebé. ¿Entendéis? Entonces, ahí no solo se van a activar los centros más emocionales, sino también los centros racionales que veremos en el dorso lateral. Bueno, pues vamos a ir sobre cada uno de ellos, parándonos un poquito más en cada uno de ellos. Sin ninguna duda, uno de los centros más fundamentales de las emociones es el centro integrador de las emociones a nivel subcortical, que es la amígdala. La amígdala tenemos dos a cada lado, es esta bolita roja que tenemos en los dibujos, ¿vale? Y por lo tanto, lo que hace esa amígdala es que es un centro que, por un lado, conecta con todo el cerebro, tanto con la sensibilidad que viene del tálamo, como con los centros motores, como con el sistema vegetativo a través del hipotálamo y troncos del encéfalo, conecta con todo el sistema nervioso, de tal manera que cuando interpreta que una información es relevante, le da una carga emocional y además toma una decisión que es a nivel subcortical, con lo bueno de que es una decisión muy rápida. Por lo tanto, la amígdala, en todos los estudios de emociones, de neurobiología de emociones, consistentemente y constantemente se habla de que la amígdala, sin ninguna duda, está relacionada con el mundo de las emociones. Especialmente se activan las dos amígdalas cuando se activa una emoción de miedo, por ese cerebro reptiliano, ¿no? Homeostásico, el de salvar la vida, ¿vale? Por el miedo. Luego, la amígdala derecha en el caso de la ira, luego insistiremos un poco más en esto, pero en realidad carga de emociones, carga la información con el contenido emocional de todas, incluso las emociones de valencia positiva. De tal manera que fijaos lo que ocurre, hay ciertas entidades en medicina que cuando se lesionan las dos amígdalas, por una lesión en la parte más anterior de ambos lóbulos temporales, que se llama síndrome de Kubler-Bussy, ¿vale? Bueno, pues ahí lo que ocurre es que son sujetos que, además de otras muchas cosas que van a tener, es que no sienten miedo. No sienten miedo, no sienten enfado, son sujetos mansos, confiados, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, las funciones de la amígdala tenemos que darnos cuenta de que son muchas porque en el reptil únicamente tenían la amígdala. Solo tenían su cerebro, el cerebro reptiliano, y por lo tanto tiene muchas funciones. Lo que pasa es que luego, a medida que evolucionó en el ser humano
otras superestructuras, ha ido mejorándose y procesándose en un grado más elevado. Y por ello, pues, comparte funciones con otras, por ejemplo, a nivel del lóbulo prefrontal, como veremos. Pero lo que está claro es que la amígdala es la que confiere el significado emocional, por lo tanto, es la que procesa las emociones a un nivel básico y además, como ya hemos dicho, activa, una vez que toma la decisión rápida y eficaz para la supervivencia, activa la respuesta tanto a nivel motor como a nivel vegetativo, tanto a nivel del hipotálamo como a nivel de los núcleos del troncoencéfalo. Y además tiene dos cosas muy interesantes, y es que si dañamos la amígdala por cualquier cosa, se va a perder el reconocimiento emocional de la mímica facial de los demás, ¿vale? Y también se altera lo que se llama la prosodia emocional. ¿Qué es esto de la prosodia? Pues la prosodia es el ritmo, la acentuación, el tono, que es lo que está muy vinculado en el lenguaje paraverbal con las emociones que está sintiendo la persona que habla, en este caso. Y luego veremos con más detalle que junto con el hipocampo va a tener que ver con el condicionamiento de reflejos y veremos lo importante a continuación que va a ser esto en nuestra vida diaria y además con ejemplos prácticos que yo creo que todos nos podemos llevar para casa, ¿no? Bueno, literalmente probablemente estamos todos en casa, pero algo que te vas a llevar para tu vida diaria. Entonces, ¿cómo se activa la amígdala? Pues a mí me gustaría que recordáramos 3 vías. Hay 3 vías que tienen mucha importancia. La amígdala se puede activar o bien de una forma directa por el tálamo, por la información que viene del tálamo, en una vía que es directa, es inconsciente porque es a nivel subcortical y eso sí, es muy rápida porque es muy corta, que tenemos todos los vertebrados y que ocurre cuando tenemos miedo de perder o sea, está nuestra supervivencia en juego. Y por otro lado, el tálamo puede llegar a la amígdala por otra vía. Y es cuando la información del tálamo llega al lóbulo prefrontal, procesa a nivel cognitivo esa información con una carga emocional y finalmente activa la amígdala. Claro, esta información va a llegar mucho más consciente, mucho más procesada y va a tener una actividad más discriminativa, especialmente en entornos complejos, en relaciones sociales interpersonales. Y una tercera vía por la que se activa la amígdala, una forma potente, es cuando algo en la memoria nos activa a través del hipocampo el contexto determinado. Hay determinados contextos en los que se pueden activar nuestras emociones y esta es la vía hipocampo amigdalar la que va a activar esa vía. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora vamos a ver una cosa fundamental y es que en nuestros recuerdos tienen mucha importancia en nuestras emociones. Fijaos, cuanto más carga emocional tenga un recuerdo y cuanto más intensa sea esa emoción, más fácil va a ser que se recuerde ese evento y además que sea más resistente a la extinción de nuestro recuerdo. Y me gustaría que entendiéramos un poquito, al menos la base de todo esto, porque es algo sobre lo que sí que se sabe bastante. Fijaos, es una interconexión entre la amígdala por un lado y el hipocampo por otro. Fijaos, la amígdala junto al hipocampo va a facilitar que en el hipocampo se fije un recuerdo. Esa fijación de un recuerdo nuevo se llama memoria anterógrada. ¿De acuerdo? Una memoria anterógrada que nos va a permitir que se vaya a recordar con posterioridad eso que estamos cargando y que estamos almacenando en la memoria a corto plazo, ¿de acuerdo? En el hipocampo. Pero además, cuando un recuerdo trae consigo una emoción, la amígdala es la responsable de disparar la respuesta emocional ante ese recuerdo. Entonces, estamos viendo que tanto la amígdala como el hipocampo se interconectan de forma que lo que se llama memoria implícita corre a cargo de la amígdala y lo que se llama memoria explícita corre a cargo del hipocampo. ¿Qué es cada una de estas dos cosas? Pues fijaos, en este dibujo, en esta foto de superior, tenemos a un niño que probablemente lo que va a tener es una respuesta visceral ante ese recuerdo, en el que a lo mejor, imaginaos, pues un progenitor, pues le pegaba. Entonces, va a tener un recuerdo ampliamente emocional. Si recuerda el evento, lo que además de recordar va a tener es una vivencia de lo que sintió en aquel momento, exactamente igual que si lo estuviera viviendo en ese momento. Eso es lo que llamamos memoria implícita y depende, lógicamente, de la amígdala, porque la amígdala es la que va a activar el sistema vegetativo, el sistema sensitivo y motor. Mientras que el hipocampo es responsable de recordar propiamente el hecho y las consecuencias explícitas de ese hecho. Es el recuerdo consciente, pero solo el hecho. Puedo recordar el hecho y no vivir la experiencia. Por ejemplo, cuando uno supera un trauma, pues puede hablar del trauma y no tener la vivencia emocional de ese recuerdo. Y luego tenemos el giro parahipocampal, que lo simulo aquí con un gran almacén porque se relaciona con el almacenamiento a largo plazo de la memoria.
Entonces, esto es suficientemente importante para que nos demos cuenta de que lo que estamos diciendo entonces es que yo con el hipocampo recuerdo el hecho y puedo recordar la emoción que sentí, pero no la estoy viviendo, ¿vale? Eso lo voy a hacer con la amígdala. Y por lo tanto, lo que hace el hipocampo es activar nuestra memoria, pensar el hecho, ¿de acuerdo? Mientras que la amígdala lo que hace es experimentar, vivenciar lo que hemos sentido con ese recuerdo o en el momento presente, por lo tanto, siento lo que sentí con ese recuerdo y por lo tanto lo que hace es activar no la memoria, sino activar el cuerpo. Entonces, lo que vemos es que hay un fenómeno de resonancia entre los dos, ¿verdad? Pues fijaos la aplicación práctica tan fundamental que tiene esto. Lo que estamos diciendo es que más nos vale que cuidemos tanto lo que recordamos como lo que sentimos. Porque lo que ocurre cuando se activa el recuerdo en el hipocampo es que el hecho que yo recuerdo con el hipocampo va a tener asociado una emoción. Bueno, pues esa emoción va a teñir toda mi experiencia a partir de ese momento durante un tiempo. Dicho de una forma práctica, si yo antes de esta charla hubiera traído a mi memoria un recuerdo triste, mi actitud emocional ante esta charla habría sido diferente que si traigo a mi recuerdo, a mi conciencia más de bien, desde la memoria, un recuerdo alegre, motivador. ¿Entendéis? Por lo tanto, ojo lo que recuerdo. Y luego ocurre también lo mismo con la amígdala. La amígdala es lo que sientes. Bueno, pues ojo con sentir, por ejemplo, tristeza, por lo que todos, por ejemplo, tenemos la experiencia de que cuando estamos tristes, oye, solo nos viene a la memoria recuerdos tristes. ¿Por qué? Pues por este mecanismo que estamos hablando. Es decir, lo que hacemos es entrar en un bucle emocional porque la propia emoción nos trae recuerdos que a su vez nos traen la misma emoción. Así que, en resumen, cuidado con lo que recordamos y cuidado con lo que sentimos. La mejor manera de salir del bucle, ¿cuál es? Pues activar un recuerdo alegre y centrarnos consciente y atentamente en todo lo positivo que sintamos. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a otro área que se conoce bastante bien también, que es el sistema de recompensa. Este se conoce bastante bien, sobre todo por el mundo de la drogadicción, ¿vale? Está muy estudiado y está claro que está muy vinculado con un neurotransmisor que se llama dopamina. Yo voy a intentar resumiroslo mucho. Es todo un circuito en el que están varios núcleos a nivel subcortical, que están entre el diencéfalo, que es esta zona de aquí, y el troncoencéfalo. Pero especialmente hay dos muy importantes. Fijaos, el núcleo accumbens, que la mejor manera de recordarlo es porque se llama el centro del placer. Es la mejor forma de recordarlo. El núcleo accumbens está justo por debajo de las amígdalas cerebrales, también hay uno a cada lado, ¿vale? Y lo que ocurre es que cuando ese núcleo accumbens que tenemos aquí se activa por el lóbulo prefrontal, por ejemplo, con alguna cosa que estoy pensando, por un recuerdo del hipocampo o bien por la amígdala, ese núcleo accumbens y especialmente cuando se activa a través de una zona que tiene un nombre un poco raro, que es el área tegmental ventral, que se encuentra en esta zona, que se llama mesencéfalo, nos da un poco igual, ¿vale? Y la particularidad que tiene es que es justamente esta área la que por vía dopaminérgica va a liberar la mayor cantidad de dopamina en el centro del placer. Conclusión práctica, si el área tegmental ventral hace que en el núcleo accumbens, el centro del placer, haya mucha dopamina, lo que va a ocurrir es que ese estímulo que ha provocado esa respuesta se tienda a repetir y, por lo tanto, está implicado tanto en el sexo, en el cuidado de la prole, pero en general en cualquier tipo de recompensas como lo que se busca con la drogadicción. Buscar la dependencia, bueno, no se busca la dependencia, en verdad lo que se busca es ese sentimiento de esa droga porque altera todo este circuito. De forma normal, el núcleo accumbens, por una vía del GABA, el GABA es un neurotransmisor inhibidor, pues cuando está muy activado, para cerrar el bucle, lo que hace es inhibir por vía indirecta el área tegmental ventral. Entonces ya no se libera más dopamina y la cosa queda ecualizada. ¿Qué ocurre con la drogadicción? Que nos altera este sistema y cada vez quieren más y más y más. ¿Vale? Otro tema fundamental es el reparto hemisférico. Fijaos, probablemente en las emociones todos hayamos oído que tenemos dos hemisferios cerebrales y que cada uno está especializado en diferentes áreas. El hemisferio izquierdo está más vinculado, es el hemisferio lógico-matemático, el de la ciencia, el que tiene que ver con el lenguaje, ¿de acuerdo? Es el analítico, ¿no? El que piensa de una forma lineal, mientras que el hemisferio derecho es el más emocional, el creativo, el imaginativo, el de la música, el arte, el espacio temporal, intuitivo, todo esto que es como el fluir, ¿vale? Entonces, ¿eso aún hoy en día se mantiene? Bueno, pues sí, se mantiene, pero vamos a poner un pequeño matiz.
Fijaos, hay dos teorías sobre la preponderancia de si solo está el hemisferio derecho o están los dos. A favor de la primera hipótesis, que es la hipótesis clásica mantenida, que es el hemisferio derecho únicamente el que tiene más relieve en las emociones, tenemos un par de detalles que yo creo que os van a gustar. Fijaos, una de ellas es muy interesante. Y es que probablemente no nos hayamos dado cuenta de que hay estudios sobre esto y está muy validado, que es justamente, fijaos lo que os voy a decir, la mitad inferior de la hemicara izquierda la que tiene un arousal emocional, es decir, la que activa emocionalmente más a través de la mímica de las personas, ¿vale? Y la que es más, fijaos, fiable a nivel emocional. Es decir, de alguna forma inconsciente, cuando nosotros vemos la cara de otra persona, parece ser que es el lado izquierdo de la cara del lado del que más nos fiamos para hacer una lectura de sus emociones. Esto está muy estudiado, ¿de acuerdo? Entonces, esto valida que el lado izquierdo, como a nivel cortical, supongo que sabéis que está cruzado, el lado izquierdo del cuerpo depende del lado del córtex del lado derecho, ¿de acuerdo? Entonces, eso apoya que sea el hemisferio derecho. Y además, cuando hay una lesión en el hemisferio derecho, lo que ocurre es que se va a alterar mucho el reconocimiento de la mímica facial y también la expresión de emociones. Pero además, cuidado, no solo la real en la que expresa mi propia emoción, sino cuando yo intento fingir una emoción de alegría, de tristeza, etcétera, etcétera. Y luego hay un síntoma, más bien un signo neurológico, que os va a gustar, sobre todo el que no lo conozca, que es el signo negligencia. Fijaos, la negligencia en medicina significa que una parte de nuestro cuerpo, imaginaos que sea mi cuerpo izquierdo, una parte del cuerpo no tiene ningún problema en la sensibilidad, ni tiene ningún problema en la motórica. Pero el sujeto que padece una heminegligencia, que es como se llamaría, lo que le ocurre es que no considera que ese lado del cuerpo sea suyo, aunque la sensibilidad y la motórica está bien, no lo considera suyo y no se siente unido a esa parte del cuerpo. Entonces puede ocurrir lo que pretende este dibujo, ¿no? Esta mujer tiene una negligencia por una lesión en el hemisferio derecho que controla el hemicuerpo izquierdo y también la hemicara izquierda, y entonces se maquilla, cuida, protege, en este caso maquilla el lado derecho, pero como el lado izquierdo de la cara no lo considera suyo, es un signo real, esto no es ciencia ficción, es algo real, ¿eh? La medicina real, pues no la maquilla. Y por lo tanto, esto apoya que como son las lesiones en el hemisferio derecho más las que causan esto, apoya la hipótesis del hemisferio derecho. Pero en realidad hoy en día lo que se cree es que es verdad que el hemisferio derecho es preponderante en todo ello, ¿de acuerdo? Eso es cierto. Pero lo que ocurre es que existe un equilibrio, como todo al final acaba siendo una red, una comunicación entre todos. Es decir, existe un dominio del lado derecho, pero son las emociones con una valencia positiva las que dependen más del hemisferio izquierdo y son las del hemisferio dominante las que van a estar, va a ser el hemisferio derecho, el hemisferio dominante, las que se van a ocupar más de las emociones negativas. Así que fijaos lo que acabo de decir. Lo que acabo de decir es que nuestro hemisferio más dedicado a las emociones está especialmente dedicado a las emociones de valencia negativa. No sé muy bien qué dice eso de nosotros. ¿Estamos predispuestos a sentir más esas emociones? En cualquier caso, esta hipótesis lo que dice, la hipótesis de la valencia, es que cuando sentimos una emoción, lo que ocurre es que se activa un hemisferio o el otro en función de su valencia, y no solo porque se active el hemisferio que le toca según la valencia, sino porque ese hemisferio inhibe al contrario. Es decir, cuando yo siento algo bueno, lo siento en el hemisferio izquierdo, pero no solo porque se active el hemisferio izquierdo, sino porque va a inhibir el hemisferio contralateral. Esa es la teoría de la doble inhibición de la valencia, ¿vale? Y llegamos por fin al lado más cortical, a la integración más cortical. En el lóbulo prefrontal va a ser donde la emocionalidad llega a un nivel consciente, es donde comprendemos nuestras emociones, donde tenemos nuestra experiencia consciente, interpretamos a nivel cognitivo lo que sentimos y además lo que va a hacer es que va a coordinar todo esto. Es decir, lo que va a hacer es modular, regular y ejecutar la expresión de la emocionalidad y de la mímica facial, inhibiendo, si es necesario, a la amígdala, que es un centro coordinador inferior, y por lo tanto se dedica más al procesamiento de estímulos más finos, que requieren un procesamiento más elevado. Por ejemplo, ambientes sociales, ambientes interpersonales. ¿De acuerdo? Y tenemos, como decíamos, tres zonas.
hay dos zonas, la ventromedial, que es esta vertical, y la orbitofrontal, que es la horizontal, que están más dedicadas al aspecto afectivo, como veremos a continuación, y luego la dorsolateral, que la pongo en otro color, porque en realidad tiene mucho más que ver con el área racional, con el pensar. Vamos con cada una de ellas y os voy a intentar poner un ejemplo para que esto sea un poquito menos árido. Fijaos, la zona ventromedial es la vertical, es el cateto vertical de este triángulo que poníamos aquí, ¿verdad? Bueno, pues fijaos, hay un caso famoso en el que se lesionó esta zona del cerebro. En la mitad, en 1848, había una persona que se llamaba Phineas Gage, que está muy publicada en la literatura científica, ¿vale? Que lo que le ocurrió, era un trabajador de las vías del ferrocarril, en concreto era un supervisor. Lo que le ocurrió es que por una explosión hubo una barra metálica que, fijaos lo que hizo, se le metió a través de la mejilla izquierda y perforó su cráneo, pero sin matarlo. El sujeto se le quitó la barra y siguió viviendo. Pero lo que ocurrió es que pasó de ser una persona trabajadora, emocionalmente afectiva, socialmente muy querido y demás, a ser una persona con una abstinencia emocional absoluta. Era plano emocionalmente. Y además tenía otro signo muy importante, y es que no era capaz de decidirse ante decisiones emocionales mínimas. Por ejemplo, se pone el ejemplo de que era incapaz de tomar la decisión de qué color de corbata poner, o de pajarita, como este dibujo, como esta foto que ponemos. ¿De acuerdo? Entonces, eso hizo que perdiera absolutamente toda su vida. Perdió su trabajo, su familia, sus amigos, porque no era capaz de interaccionar de forma normal. ¿Qué nos quiere decir esta lesión en la zona? Pues que esa zona del cerebro es la que va a ocuparse de la comunicación emocional fina. Es decir, de todo ese procesamiento elevado a nivel social que tenga carga emocional. ¿De acuerdo? Y además va a ser la parte en la que realmente podemos hablar de sentimientos. En la amígdala hay emociones, en el lóbulo prefrontal y especialmente el ventromedial tenemos sentimientos, porque es ahí donde experimentamos conscientemente lo que son las cosas que sentimos. ¿De acuerdo? Y por lo tanto va a estar muy relacionado con emociones morales. Las emociones morales, daos cuenta que necesitamos, para sentir culpa, yo no necesito saber que hay una norma social que yo he infringido. Y para eso tengo que haber sabido, conocido y comprendido a nivel cortical esa norma. Por lo tanto, es el centro de esas emociones morales. Y además, como veíamos, anticipa respuestas, nos ayuda a tomar decisiones emocionales complejas, más finas. Una cosa es quitarme de las vías del tren y otra cosa es elegir un color de corbata u otro. ¿De acuerdo? Y luego hay una zona que es esta que presentábamos antes, que es el cingulado, que lo vamos a vincular mucho con la empatía, con lo que acabaremos la charla, y lo vamos a vincular con la motivación, con la atención y con la conducta, con otra zona que veremos después. Fijaos, esta es una tractografía por resonancia de nuestro hospital en la que se ve cómo por encima de lo negro, que es el cuerpo calloso, hay las fibras del cingulado, que tienen que ver con esto que estamos comentando. Bien, vamos entonces a la orbitofrontal. La orbitofrontal es la orbital, la horizontal, la que está encima de la órbita, la que se apoya en la órbita, ¿vale? Esa zona, cuando se lesiona, ¿sabéis lo que ocurre? Que el paciente se vuelve un psicópata. Tiene un comportamiento pseudopsicopático, está desinhibido totalmente, es impulsivo, es perseverativo a pesar de que lo que hace ya no le funciona, pero él insiste, tiene un comportamiento muy pueril, es antisocial y además hay una somatotopía, hay una localización en función de que es medial o lateral que no voy a entrar, pero esto está muy estudiado, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Pues porque precisamente en esa zona es donde a nivel cortical se va a producir dos cosas entre ellas. Una es la memoria de trabajo emocional. Me gustaría que esto lo entendiéramos bien. ¿Qué es eso de la memoria de trabajo? Fijaos, vamos al ámbito de los ordenadores. La memoria RAM, la memoria ROM. Todos sabemos que la memoria RAM es la memoria que utiliza el ordenador mientras está funcionando con varios programas al mismo tiempo. Mientras que la memoria ROM es el almacenamiento que tienes ahí, pero que no la está utilizando todo el tiempo, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que tener una memoria de trabajo emocional. Es decir, una serie de información emocional que nos ayuda a tomar esas decisiones. Y por lo tanto, lo que estamos diciendo es que es un centro cortical integrador cognitivo emocional. La carga emocional probablemente la ponga más la amígdala, pero luego se procesa a un nivel más elevado, a nivel cortical, en esta zona, porque es donde está la memoria de trabajo emocional junto con otras áreas que veremos después. Y además es una zona que inhibe a la amígdala en determinados escenarios. Fijaos, si a mí una persona me grita, mi amígdala lo que me está diciendo es que me está agrediendo verbalmente y seguramente mi amígdala como mínimo me va a decir, oye, tú grítale también, que te están gritando. Sin embargo, a nivel cognitivo, mi comportamiento, si es que estoy centrado, pues funcionará a nivel cortical
inhibiré lo que mi amígdala me estaba diciendo, porque no hay ningún riesgo para mi supervivencia, y tendré un comportamiento que yo decidiré, tanto emocional como racionalmente. Bueno, pues esa inhibición a nivel emocional va a depender de la órbita frontal. Y además es la parte del cerebro que nos permite aprender cuando lo que estamos haciendo no nos viene bien. ¿De acuerdo? Cuando hacemos algo para conseguir un efecto y eso deja de funcionar, pues es la parte que va a inhibir el resultado automático que se presentaría por la amígdala. ¿Vale? Y llegamos a la dorsolateral, que la pongo en otro color, porque precisamente la dorsolateral es la zona externa de ese triángulo, es esto que tenemos aquí, y no está tan vinculado con las emociones. Lo que está es vinculado con la parte racional. Es la zona con la que pensamos, con la que razonamos, con la que discernimos, con la que tenemos lo que se llama flexibilidad cognitiva, en la que nos planteamos metas, es la zona del lenguaje y la atención selectiva. ¿Qué ocurre cuando se lesiona específicamente esta zona del cerebro? Pues lo que ocurre es que nos volvemos depresivos. Claro, como es la zona que hace cosas, cuando se lesiona esa parte, nos volvemos como si tuviéramos una depresión, pero no es una depresión a un nivel psiquiátrico, aunque lo parece, porque aparece apatía, no tenemos ganas, indiferencia y además perdemos la estrategia organizativa. Y eso es algo muy importante. Fijaos, es lo que necesitamos para tener una representación de cómo es nuestra propia mente y cómo será la mente de otra persona. Esto es lo que se llama teoría de la mente, que es un tema apasionante, pero evidentemente no tenemos tiempo, aunque vamos a citarlo ahora a continuación para comentar algo de la empatía. Pero voy a intentar explicároslo. Fijaos, cuando hablamos en el ámbito de la PNL del mapa, de la representación, es justamente dependiente de esta zona. Es decir, lo que nos dice cuál es nuestro mapa del mundo y lo que nos hace comprender que otra persona diferente pueda tener otro mapa del mundo depende de la zona dorsolateral. Porque lo que hace es hacer una representación de lo que probablemente es nuestra estructura, nuestra organización mental de cómo vemos la vida. Y por lo tanto, es ahí donde se establece la memoria de trabajo, pero ya no con el componente emocional, sino en general con toda la experiencia que vivimos en el día a día. Así que, como veis, es prácticamente el core de nuestra facultad de pensar. Y es donde pasamos de un novillo que está desubicado a colocar racionalmente lo que pensamos y sentimos. Bien, por lo tanto, si intentáramos repasar un poquito todo lo que estamos diciendo, fijaos lo complejo que es pasar de la fase de emoción a la fase de sentimientos. Para nosotros tener un sentimiento, voy a decirlo rápido, todo lo que acabamos de decir, y es que para tener la experiencia consciente de una emoción y sentir un sentimiento, tenemos que tener información de la amígdala con la carga emocional, de una vinculación con la memoria a través del hipocampo, el lóbulo prefrontal con todo lo que acabamos de decir, la experiencia emocional compleja, esa memoria de trabajo emocional, esa inhibición y toda esa información a nivel social, ¿vale? Y el cíngulo que vamos a ver ahora a continuación con la empatía. Además, vamos a necesitar que tengamos una experiencia activa de nuestro cerebro y para eso vamos a necesitar una zona que solo cito, que es el sistema reticular ascendente, que está en el troncoencéfalo, ¿vale? Eso es lo que, por ejemplo, para que nos pongamos en contexto, cuando una persona está en coma, lo que ocurre es que ese sistema está limitado, está bloqueado y no está activando y por lo tanto el paciente no está consciente, ¿vale? Entonces necesitamos que esté consciente, que active el cortical y luego que cuando eso esté así, enfocamos nuestra atención y tomamos decisiones con las áreas que acabo de comentaros. ¿De acuerdo? Entonces, ya para acabar, me gustaría hablar de la empatía. Fijaos, la empatía, probablemente todos tengamos una definición más o menos clara de lo que es, pero la voy a intentar recordar. Se considera una experiencia vicaria, es decir, es una experiencia que no es mía, es una experiencia que tengo a través de lo que otra persona siente. Y por lo tanto, lo que es un reconocimiento y una comprensión de que una persona que es distinta a mí, yo la sienta como si soy uno con él, como que algo así como que sintiera lo mismo. Pero ojo, no es lo mismo empatía que simpatía. En la empatía yo no necesito sentir lo mismo, en la simpatía estoy sintiendo lo mismo. ¿Vale? Entonces, se trata de que yo me identifico como si fuera esa persona y como si sintiera exactamente lo mismo que esa persona en ese momento. ¿De acuerdo? Pero además necesita otro componente, y es que necesita tanto de verme similar como de verme diferente. Necesita entender que la otra persona es distinta y por lo tanto puede ver la vida de una forma diferente. Y como ya hemos dicho, esa capacidad de vernos diferente corre a cargo de la zona dorsolateral, de esa teoría de la mente, de esa mentalización, de esa zona que se encarga de adecuarnos a entender que el otro tiene un mapa del mundo diferente a nosotros. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que hay como dos componentes de la empatía.
El tradicional empatía, que es el sentir algo así como sentir lo mismo que tú, pero no exactamente lo mismo, ponerme en tu lugar, en tus zapatos, ¿vale? Que es lo que llamamos la empatía afectiva y que depende de esas zonas afectivas del lóbulo prefrontal y del cíngulo y de la ínsula, en concreto de las zonas anteriores, de la ínsula anterior y el cíngulo anterior, ¿vale? Y, por otro lado, necesita de vernos diferentes y, por lo tanto, es una empatía cognitiva. Se considera que estos dos componentes son diferentes, pero complementarios y pueden trabajar juntos o separados. Y eso se piensa así, porque en realidad hay dos entidades psiquiátricas o neurológicas o médicas, clínicas, que realmente son un muy buen ejemplo de todo esto. Fijaos, en un psicópata, el psicópata entiende perfectamente cuál es tu forma de ver el mundo. Simplemente no tiene ningún tipo de afectividad, no tiene empatía afectiva contigo, pero la empatía cognitiva la tiene perfecta. Su mente funciona perfectamente. De hecho, hay psicópatas que incluso son muy inteligentes a nivel racional, no a nivel emocional, ¿vale? Y en el autismo ocurre lo contrario. Pueden tener una empatía afectiva enorme, pero tienen un problema en la empatía cognitiva, porque su forma de representar el mapa está alterada a nivel de la cognición. Luego, un único apunte sobre la oxitocina. En las embarazadas, la oxitocina provoca que se produzca el parto y demás, pero además tiene un componente emocional muy importante, y es que es una hormona que cuando se libera produce en la madre que haya una afectividad hacia su hijo. Es decir, es la hormona de la socialización, la hormona de la empatía, y por lo tanto se considera que esta hormona, que se produce en el hipotálamo pero se libera en la hipófisis, tiene que ver con este proceso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que en la empatía afectiva, estos núcleos, el sistema de neuronas espejo de las zonas ventromedial, orbitofrontal y la parte anterior del cingulado y la ínsula, es decir, todo este entramado de una red se encarga de percibir y reconocer emocionalmente al otro como uno, ¿vale? Y esa información la va a utilizar la zona dorsolateral para actualizar su información y pensar sobre ella una vez que tiene en cuenta que el otro es diferente a mí. Por lo tanto, sabiendo que el otro es diferente, me puedo sentir igual que él, ¿vale? Y una parte interesante es que a nivel afectivo la empatía afectiva es automática. Yo la siento de una forma automática, no necesito hacer nada. Sin embargo, la cognitiva, yo tengo que tener las funciones cognitivas superiores bien preservadas para poder pensar sobre ello, mentalizar todo ello. Y de hecho, se sabe que la empatía afectiva empieza y acaba en la vida, empieza antes y acaba más tarde en nuestra vida. Y la empatía cognitiva empieza más tarde y acaba antes. Pensad en el típico anciano con un síndrome, con una enfermedad de Alzheimer, en que la parte cognitiva ya no funciona tan bien, pero la afectividad está a flor de pie. De hecho, uno de los síntomas en ellos es la labilidad emocional. ¿De acuerdo? Entonces, para acabar esta charla, que espero que no haya sido muy dura, yo entiendo que tiene que tener un componente de masicista para muchos, pero el que le interese este tema, yo espero que haya cumplido los objetivos. Me gustaría dejaros esta tabla un poco resumen de lo que son las zonas más importantes que tienen que ver con todo esto que hemos comentado. Fijaos, podemos hacer un repaso muy rápido, que es la última diapositiva. En el miedo se activa la amígdala a nivel bilateral y la ira, la amígdala derecha, que es la de la valencia negativa. La tristeza ya requiere un balance cognitivo de que he perdido algo. Entonces es a nivel ventromedial derecho, del lado de la valencia negativa, ¿vale? La alegría del lado izquierdo, pero a nivel prefrontal, órbito frontal y ventromedial del lado izquierdo. Culpa y vergüenza, órbito frontal y ventromedial, pero del otro lado, porque tiene una valencia negativa. La empatía la acabamos de comentar con esos dos componentes, afectivo y cortical. En el placer hemos destacado el núcleo accumbens, que es el centro de placer y donde se libera la dopamina a nivel del mesencéfalo, ¿vale? Y en la memoria de trabajo hemos diferenciado la memoria de trabajo del cingulado y dorsolateral, que estaban más dedicadas a la atención consciente entre todas las cosas que estamos pensando, mientras que la órbito frontal se dedica a la memoria de trabajo del componente afectivo. Y además, esa órbito frontal es la que se dedica a inhibir la amígdala cuando el entorno social lo requiere. Fijaos todo lo que hacemos para una toma de decisiones emocionales. Fijaos, requiere que yo reciba información de la carga emocional por la amígdala, poner en perspectiva esa carga emocional por el ventromedial, integrar a nivel cognitivo emocional en el órbito frontal, tener las tareas ejecutivas en el dorso lateral, todo esto ya sería a nivel del lóbulo prefrontal, y manejar la atención consciente de toda la multitarea que estamos trabajando para centrarme en una cosa u otra. Por lo tanto, fijaos todo lo que hacemos de una forma automática y sin darnos cuenta en la mayor parte de todo este proceso. Por lo tanto, podríamos acabar diciendo que la inteligencia humana
a nivel neurobiológico e integrando un poco lo que es la razón y la típica inteligencia emocional y racional, ¿no? La inteligencia humana sería la armonía en la integración de todos los que son los centros subcorticales y sistemas de alerta, que sobre todo el más importante es la amígdala, de lo que son los centros corticales y ejecutivos, tanto desde un punto de vista del pensar en el dorso lateral y el cingulado anterior, como del sentir a través del ventromedial y el órbito frontal. Así que ahora sí me gustaría pasar al turno de preguntas. Si tenéis, podéis activar vuestro micro, que es mucho más divertido escuchar vuestra voz. Muchas gracias a todos.